Empezamos las jornadas. Tenemos a continuación la primera ponencia inaugural a cargo de dos compañeros, Francisco Martínez García y Francisco Jiménez Llobregat. Francisco Martínez García es fisioterapeuta especializado en neurología del niño y del adulto por la Universidad de Murcia. Ha trabajado con pacientes de diferentes patologías neurológicas como esclerosis múltiple, Parkinson, ictus, y en la actualidad trabaja como neurofisioterapeuta en el servicio de rehabilitación de Aspaín Murcia, junto a Francisco Jiménez Llobregat, que también es fisioterapeuta especializado en oncología. Actualmente está realizando el máster de fisioterapia neurológica. Ha trabajado, al igual que el compañero Francisco, con diferentes pacientes de diferentes patologías neurológicas y con pacientes con tumores cerebrales. Y bueno, ambos conforman, junto con 3 compañeros más, en total son 5 los fisioterapeutas adscritos al servicio de rehabilitación de Aspaín, y le doy uso de la palabra. Buenas tardes, chicos. Esta tarde, Fran y yo, mi compañero de Aspaín, vamos a dar la ponencia inaugural, ¿vale? Esta ponencia va a estar más enfocada en temas de anatomía, de patología de la lesión medular, ¿vale? Y después abordaremos la valoración y el tratamiento, ¿vale? Bueno, para introduciros un poquito en lo que es la médula espinal, deberíamos decir que es una estructura cilíndrica. Esta se puede estar protegida por la columna vertebral y esta se encarga de la transmisión nerviosa dentro de nuestro cuerpo. La podemos estructurar de forma, como podéis ver en el dibujo, desde el bulbo hasta L2 supondría la médula espinal. Hasta L2 termina lo que es la médula. De L3 hasta el coxis lo denominamos la cola de caballo. De forma estructural encontramos la zona cervical, la zona torácica, la zona lumbar, la zona sacra y la zona coxígea. ¿Qué es para vosotros la lesión medular? Lo estáis viendo ahí, pero ¿alguno sabría decírmelo? ¿Qué es una lesión medular? ¿Vale? Bueno, como lo estáis viendo aquí, es cualquier cambio ocurrido sobre la médula espinal que puede afectar o dar alteraciones específicas por debajo de dicha lesión, siempre por debajo. Respecto a la clínica que suele presentar una lesión medular, encontramos diferentes esferas dentro del usuario o del paciente. Puede afectar al movimiento, puede afectar a la sensibilidad, puede afectar, y no menos importante, a la función sexual, que al final es una esfera que forma parte dentro de todos los pacientes y de todas las personas, y nunca debemos olvidarlo. Vale, respecto al nivel de lesión, se suele dar, ya traducido en la clínica, una paraplegia cuando puede afectar a la zona dorsal, lumbar o sacra, como en el dibujo que estáis viendo en la parte superior, donde hasta la cintura, por debajo de ese nivel, se da la paraplegia. La tetraplegia siempre debe ser a nivel cervical la lesión, como podemos ver en el dibujo de la derecha de la zona superior. Respecto a la etiología de la lesión medular, la más común es la traumática, ya sea por algún accidente, caída. También se suelen dar causas congénitas o causas adquiridas. Las congénitas respecto a enfermedades de nacimiento, tumores sobre la médula, etc. Vale, como podemos ver en los dibujos que tenemos en la parte inferior. Hablando de la extensión de una lesión medular, de una vez se ha dado, podemos clasificarla en completas, cuando es una interrupción total de la conexión. Es como si nosotros cogemos un cable y lo cortamos. Si no hay continuidad entre una zona y la otra, no hay conexión. Y luego se dan según la extensión, incompleta. En la incompleta hay una interrupción parcial del flujo de la conexión. Destacando como los síndromes que se dan en la médula tras una lesión medular,
podemos destacar el síndrome centromedular. Suele ser el más frecuente de los síndromes medulares. Presenta mayor debilidad en miembros superiores que inferiores. ¿Esto a qué se debe? A que la médula espinal se divide en las astas dorsales y las astas ventrales. Y por cada zona pasa una serie de fibras. Entonces, según sea la afectación, va a afectar más una zona o va a afectar más miembros superiores que inferiores. En este síndrome se conserva la función sensitiva de los segmentos sacros. Suele ser casi exclusivo en la región cervical y se suele dar por un mecanismo de hiperextensión cervical. Luego el síndrome del cordón anterior, en este no se afectan los cordones posteriores. Hay una pérdida variable de la función motora, de la sensibilidad al dolor y la temperatura. Esto se debe a que hay una especie de fibras que pasan por el lateral de la médula, que cuando se da esa lesión medular afecta más a esa zona que otras. En este síndrome también suele ir acompañado del síndrome de la arteria medular anterior o un infarto espinal, más comúnmente conocido, y se suele dar sobre todo en la región tóraco-lumbar. Aquí tenemos el síndrome del cordón posterior. Como su nombre lo dice, afecta más a los cordones posteriores de la médula. Hay una pérdida de la sensibilidad profunda. Es importante siempre destacar sensibilidad superficial o profunda. Entre las manifestaciones que tiene, se altera el equilibrio, la marcha, la coordinación de los movimientos por debajo de la lesión. Y también suele ir muy acompañado un factor que lo puede predisponer es un déficit de B12 y cobre. Tenemos este síndrome muy particular, el síndrome de Brown-Séquard. Es una iniciación de la médula. Es como que divide la médula en dos y hay una afectación ipsilateral de la función propioceptiva y motora. O sea, digamos, en ese lado de la lesión se afecta la función propioceptiva y los movimientos. Pero sin embargo, la pérdida contralateral de la sensibilidad al dolor y la temperatura. Es un síndrome bastante, no parece tan común, pero últimamente lo estamos viendo bastante en la clínica aquí en España. Dentro de eso, lo que he comentado son las lesiones medulares. Luego, fuera de la médula, como he comentado, está la cola de caballo. Y aquí podemos destacar dos síndromes: el cono medular, que es una lesión del segmento sacro, y de las raíces lumbares dentro del canal medular. Suele afectar a esfínteres, vejiga y a los miembros inferiores, afectando los reflejos. Los reflejos sacros a veces pueden estar conservados, suele ser bilateral, simétrica, y aquí se produce una anestesia en silla de montar. Imaginaros la forma de una silla de montar de un caballo, pues digamos como que se afecta la sensibilidad atendiendo como esa forma que tiene la silla. Suele tener a nivel muscular lo que conecta el músculo inmediatamente con el nervio. Eso es la lesión de la primera motoneurona. Sin embargo, paralelamente destacamos otro síndrome que es la cauda equina. Suelen ser lesiones de las raíces lumbares dentro del canal medular. Afecta también a esfínteres, vejiga y intestino y tiene alguna clínica parecida a la anterior. Sin embargo, la pérdida de la función motora suele ser de forma asimétrica, ya no existe esa simetría como en el cono medular. El déficit sensitivo ya no es en silla de montar, es como parcheado, es como algunas zonas noto la sensibilidad, en otras no, es muy irregular. Hay un predominio de dolor, el inicio es más insidioso, o sea, más lento, y se suele dar una lesión de la segunda motoneurona, y es ya a niveles más superiores que el músculo. Hablando un poco de la epidemiología de esta lesión, se suele dar sobre todo en personas alrededor de los 40 años, atendiendo al sexo de la persona, se suele dar 3 de cada 10 en varones, y factores susceptibles de esta lesión medular. O sea, antes de lo que puede provocarlo es una espondilosis cervical, por ejemplo, tener patologías previas, una inestabilidad en la articulación atlantoaxial,
condiciones congénitas que tenga el usuario, osteoporosis, que eso, digamos, la columna vertebral es lo que protege la columna, o sea, la columna protege la médula, y si existe esa osteoporosis es un factor predisponente. Y podemos también ver artropatías cervicales. Vale. Respecto a la incidencia de las causas, el 70%, creo que más o menos todos lo sabéis, que suele ser por causas traumáticas, de accidentes de tráfico, caídas involuntarias, etc. Se suelen dar 23 casos por cada 1.000.000 de habitantes al año. Y aquí es importante destacar algo. Sé que muchos de vosotros sois estudiantes de psicología. Una de las primeras causas es la caída. En algunos informes médicos veréis que diferencia entre caída y precipitación. Caída suele ser de forma involuntaria, precipitación es de forma voluntaria. O sea, aquí lo que estamos refiriendo es que puede ser un acto autolesivo, ¿vale?, por parte del usuario. Eso es importante que lo veáis en los informes. Otra de las segunda causa son los accidentes de tráfico, y tercero, accidentes deportivos, accidentes en competiciones, etc. Vale, respecto a la prevención, estos usuarios suelen, se suele dar por accidentes laborales, accidentes de tráfico, caídas causales en su día a día, o accidentes por zambullida, también se dan muchísimo, sobre todo en etapas de verano, roca, playa, cala, vosotros sabéis. Vale. Factores que pueden prevenir estas caídas, o digamos cuando ya se han dado, minimizar los efectos, es que tengan una vida saludable, alimentación, sobre todo, o sea, en las imágenes que estamos viendo, sobre todo para prevenirlo, dentro del entorno de cualquier persona en su casa, tener ordenado todo, la iluminación es muy importante para prevenir una caída, y sobre todo tener adaptado bien, en función del equilibrio que tenga la persona, tenerlo adaptado todo su domicilio. Vale, para los accidentes de tráfico, creo que es súper importante destacar el tema del uso del cinturón de seguridad, tener el sistema de airbag correctamente, usar casco para la moto, respetar las señales, y los asientos tenerlos totalmente bien regulados. Vale, y ahora mi compañero Fran va a empezar a introducir un poquito en el tema de ya valoración del usuario y tratamiento. Bueno, yo voy a hablar un poquito sobre valoración y tratamiento de fisioterapia, pero también cabe destacar que tanto la valoración como el tratamiento debe ser multidisciplinar. Deberíamos de trabajar codo con distintos profesionales, incluyendo el médico, enfermeros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas y neuropsicólogos. Mucha gente puede pensar, logopeda, ¿por qué? Si no es un daño cerebral, no puede llegar a afectar el habla. Pero hay muchos de los pacientes que su lesión cervical afecta también a nivel de musculatura anterior del cuello, afecta a nivel respiratorio. De hecho, hay muchos pacientes cervicales que voy a encontrar que tienen respiración asistida. Entonces, dentro de la fisioterapia también se puede trabajar con fisioterapia respiratoria, pero también se puede abordar desde un abordaje de la logopedia. Dentro de la valoración de fisioterapia, muchísima información del paciente. Una vez hecha esa anamnesis, se debería de valorar equilibrio, funcionalidad, fuerza muscular, capacidad aeróbica y coordinación. Muchos pacientes con lesión medular, y si son lesionados medulares altos, tienen afectación de la capacidad cardiorrespiratoria. Aunque el diafragma, que es el principal músculo respiratorio, está inervado por las raíces C2, C3, la musculatura que ayuda al diafragma, tanto a la inspiración y musculatura expiratoria, se ven afectadas. Es cierto que la expiración se hace de forma pasiva, no necesitamos ningún músculo para hacerla,
pero cuando necesitamos una expiración forzada o cuando estamos haciendo algún tipo de ejercicio, necesitamos algún tipo de musculatura que presione sobre el abdomen, haciendo que el diafragma ascienda y poder expirar más rápido, para poder coger aire más rápido. La escala de valoración más reconocida y más importante dentro de la lesión medular es la escala ASIA. Solo puede firmarla un médico. Eso no quiere decir que no podamos pasarla ninguno de los otros profesionales. ¿Por qué? Porque es una escala que nos va a dar muchísima información sobre el paciente. Es la mayor escala que tenemos sobre funcionalidad del paciente. La evaluación se realiza con una exploración sensitiva que mide sensibilidad profunda y sensibilidad táctil. La diferencia es que la táctil sobre el tacto fino, cuando tocáis algo sentís la textura de ese objeto, y la profunda es más a nivel del tejido, algún tipo de pinchazo, cuando se hace presión sobre algún tipo de músculo, articulación, o incluso la propiocepción, que es el sistema que tiene nuestro cuerpo de saber en qué zona del espacio está cada una de nuestras partes de nuestro cuerpo sin necesidad de mirarla. También se debe valorar la fuerza, que se mide con la escala Daniels, que va desde 0, ausencia de fuerza y de contracción, y 5, que sería la máxima fuerza posible para el músculo. ¿Por qué no pueden pasar los fisioterapeutas u otros profesionales? Es porque debe valorar presión anal profunda y contracción anal. Nosotros no tenemos competencia para poder valorar sensibilidad anal ni contracción anal, aunque muchas veces especialistas del suelo pélvico lo hagan, porque es muy importante para nuestro trabajo, pero a nivel legal no podríamos firmar ningún tipo de escala que valorara dicha sensibilidad. La escala ASIA se representa con un único nivel medular. Es muy importante porque vemos muchísima gente que por desconocimiento muchas veces suele ser algún tipo de lesión incompleta o algún tipo de lesión que afecta a 2 niveles medulares y dicen, por ejemplo, mi lesión es T1, T2 o T2, T3. Eso realmente, si se refiere a la escala ASIA, estaría mal dicho, porque tiene que ser una única sección medular y debe de ser la última sección totalmente sana. Totalmente sana indica que sea en fuerza 5 y en sensibilidad 2, que sensibilidad 2, la sensibilidad es 0, no tiene sensibilidad, 1 está afectada y 2 está completamente conservada. Esto quiere decir que si justamente en una sección hay una fuerza 4 y todo lo demás está bien, o una sensibilidad 1 y todo lo demás está bien, no lo sea. Hay casos de excepción y eso es cuando justo el nivel por encima está totalmente sano. Imaginaos que, por ejemplo, un nivel T2 tiene algún tipo de afectación muscular o sensitiva, pero justo el T1 está totalmente sano. Si solo hay una afectación, se podría llegar a considerar que el paciente es T2. Se pueden clasificar con las siguientes letras: A, B, C, D y E. La lesión completa es una lesión A, es una lesión completa a nivel sensitivo y a nivel motor. La B es una completa motora y es una incompleta sensitiva. Eso quiere decir que el paciente por debajo de la lesión no es capaz de mover nada, pero a nivel de sensibilidad sí que presenta sensibilidad por debajo de la lesión. Luego tenemos la C y la D, que son muy parecidas, que son incompletas motoras e incompletas sensitivas. Y la única diferencia es cuántos músculos clave tienen fuerza por debajo de la lesión y qué fuerza tienen. En la C son 3 músculos clave. En la escala ASIA valoran músculos clave a nivel de lesión, que en el miembro superior serían bíceps, tríceps, extensores de muñeca, flexores de mano y abductor del meñique. Y en musculatura de miembro inferior sería psoas, sería cuádriceps, sería el tibial anterior, el tríceps sural y los extensores de dedos. Pues quiere decir que hay 3 músculos por debajo de esa lesión que tienen fuerza inferior a 3, es decir, que no puede ganar la fuerza de la gravedad haciendo un movimiento. Por ejemplo, yo no sería capaz de mover el brazo así porque la fuerza de la gravedad
me lo impide, pero si tumbamos al paciente de lateral y ahí la fuerza de la gravedad no está influyendo y el paciente puede moverlo, podríamos decir que tiene fuerza muscular por debajo de 3. Luego la D es que sería que justo por debajo de la lesión hay 3 o más músculos clave que tienen una fuerza muscular por encima de 3, es decir, que es capaz de ganar esa fuerza de la gravedad. Y la E son lesiones que no tienen secuela en la lesión. Hay mucha gente, de hecho hay un paciente que siempre dice, los médicos dicen que la lesión es para siempre, pero podemos recuperar. Eso también puede ser porque es cierto que la lesión sí que podemos tenerla para siempre, o adelanto un poquito de tratamiento, pero debemos de estimular músculos por debajo de la lesión. Se ha visto que en el 45% de las lesiones completas se ha recuperado un nivel por debajo motor de la lesión, y de la incompleta un 95% de los casos recuperan niveles por debajo de la lesión. Hay pacientes que tras su lesión no presentan secuelas, o ha sido una lesión muy pequeña o ha sido algún tipo de lesión inflamatoria que una vez que baja la inflamación, si la inflamación baja rápido, no se encuentran muerte neuronal, por lo tanto se quedan sin secuelas de la misma. Luego voy a introducir un poquito la escala STEAM. La escala STEAM es una escala que mide la calidad de vida y funcionalidad del paciente. Es muy importante, ya no solo para nosotros, sino para también los compañeros de terapia ocupacional, porque hace preguntas que están relacionadas de 4 categorías: autocuidado, respiración, manejo de esfínteres y movilidad. La lesión medular se divide en diferentes fases. Está la fase de shock medular, lesión aguda y lesión crónica. La lesión medular es la primera fase tras una lesión medular. Hay un golpe, hay una lesión traumática, no traumática dentro de la médula y se paraliza por completo. Hay tal inflamación dentro del canal que no se mueve absolutamente nada, ni por debajo ni por encima de la lesión. Esta fase dura lo que tarda en resolverse esta inflamación y puede durar entre 24 y 48 horas. Existe una parálisis flácida, es decir, no hay espasticidad y todos los músculos no tienen ningún tipo de tono muscular. Y hay abolición de sensibilidad y no presentan los reflejos espinales. Algunas personas podrían llegar a preguntarse que por qué podrían estar conservados reflejos si ese cable se ha cortado, y es porque los reflejos no suben a nivel del cerebro, la respuesta se queda en la médula. ¿Por qué? Imaginaos que nosotros vamos a tocar algo que está quemando, notamos que está quemando. El hecho de primero quitar la mano y luego pensar por qué la he quitado hace que a lo mejor esa situación de peligro, que puede ser el fuego, haga que tenga muchas menos consecuencias dentro de nuestro cuerpo que si tuviésemos que procesar qué está pasando para poder quitar la mano. Al final es un método para intentar minimizar los máximos daños posibles. ¿Y cómo sabemos que esta fase ha terminado? Porque al bajar toda la inflamación se vuelven a presentar los reflejos. Luego presentamos la lesión medular aguda. Esta es la fase en la que, una vez ya que se ha bajado la inflamación, empieza a haber una muerte neuronal y presenta edema, que es inflamación, necrosis, y puede durar hasta 2 años después de la lesión. Hay que evitar complicaciones dentro de esta fase y, como he dicho anteriormente, los reflejos están conservados. Dentro de la lesión medular crónica existe una reorganización cortical a nivel del cerebro, se reestructura todo otra vez para intentar volver a ser lo más funcionales posibles. Y ahí es donde aparece la espasticidad. La espasticidad es un método de defensa que tiene nuestro cuerpo y lo que busca es la espasticidad. Vamos a poner un ejemplo. Normalmente la espasticidad más común dentro del brazo del miembro superior suele ser una posición de espasticidad que presenta flexión de codo, flexión de muñeca, flexión de dedos y desviación radial. Aquí, muchas veces, si tuviésemos que comer algo y a nosotros nos pusieran algo dentro de la mano, seríamos capaces, adelantando la cabeza, de poder comer cualquier cosa. Sin embargo, si fuese este patrón, por mucho que yo girara la cabeza, sería incapaz de poder encontrar nada de la mano. Al igual que el miembro inferior, suele ser todo lo contrario, suele ser todo extensor. ¿Por qué?
porque nosotros, si tenemos esta pierna fija, por ejemplo, podríamos seguir andando. Daría un paso con la pierna buena y adelantaría la mala. Entonces aquí podríamos seguir andando sin problema, que al contrario, si fuésemos aquí, a menos de que seamos flamencos, no sería muy funcional para poder andar. También hay que valorar las alteraciones del tejido y las cicatrices que hay, y esta lesión se considera tras los 2 primeros años desde que se tuvo la lesión. Hay muchas complicaciones dentro de la lesión medular, entre ellas está la osteoporosis. ¿Creéis que una persona con lesión medular va a perder exactamente el mismo hueso que una persona que está totalmente inmovilizada? Los dos mueven las piernas exactamente lo mismo. Se tiran 2 años sin mover las piernas tumbados en una cama. ¿Creéis que van a perder el mismo hueso y la misma atrofia muscular? No, no lo pierden. Las personas con lesión medular pierden un 2% de densidad mineral ósea, es decir, el 2% del hueso, cada mes durante los 2 primeros años. Luego eso se estabiliza y se pierde lo que suele perderse tras cualquier inmovilización, que es un 2% de la densidad mineral ósea al año. Eso quiere decir que en 2 años desde la lesión se ha perdido el 48% del hueso por debajo de la lesión. Dentro de nuestro tratamiento tenemos que estar muy enfocados también a esa prevención de dichas tendinales. Al final no solo se dejan de mover músculos voluntarios, sino también los músculos involuntarios. La mayoría de los pacientes presentan estreñimiento y necesitan fármacos, por ejemplo, para poder ir al baño. Hay trombosis venosa profunda o riesgo de trombosis venosa profunda, y eso es porque a nivel circulatorio existen a grandes rasgos 2 tipos de vasos. Están las arterias y las venas. Las arterias tienen 2 cosas ventajosas frente a las venas. Una es que están a favor de la gravedad. Simplemente el hecho de estar de pie hace que la sangre vaya hacia todo el tipo de tejidos. Sin embargo, las venas no. La gran mayoría van en contra de la gravedad, y las arterias tienen músculos en las paredes que se van contrayendo, haciendo que la sangre, cada vez que se contraigan, pase por el tubito. Las venas tienen unas válvulas que hacen que una vez que suba la sangre no pueda volver a bajar, pero no tienen nada activo que haga que suba. ¿Cómo hacemos nosotros entonces? Por contracción muscular. Hay músculos que no sirven para mover articulaciones, sino que sirven para que cada vez que se contraigan, presionen las venas y seamos capaces de ayudar al retorno venoso. Problemas en personas con lesión medular, que hay parte de esos músculos que no mueven. Además, si a eso le añadimos a que otra de las cosas que tenemos es el apoyo plantar, el apoyo del pie, para que suba la sangre, hay personas que tampoco pueden mantener la bipedestación o no pueden ponerse en bipedestación si no es con ayuda. Entonces, toda esa ayuda que tiene nuestro cuerpo de forma natural, no las tenemos. Hay disfunción respiratoria, por lo que he comentado antes, hepaticidad, dolor neuropático, disfunción autónoma, úlceras por presión o infección de orina. La infección de orina, el 90% de las personas que tienen lesión medular, si le hicieran a día de hoy sin síntomas una prueba de orina, darían positivo en infección de orina. Es trabajo del urólogo saber cuándo hay que tratar esa infección de orina o no, porque si empezamos a dar antibióticos cada vez que dé positivo, se crea una resistencia al antibiótico. Entonces, cuando pega una infección fuerte, ahí ya hay días, semanas e incluso meses de hospitalización. Y dentro del tratamiento, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues como ya he dicho un poquito antes, también fomentar todos esos niveles por debajo de la lesión, trabajar la fuerza, trabajar la capacidad cardiorrespiratoria, trabajar el equilibrio, trabajar la coordinación, trabajar la biomecánica de la propulsión, el control de tronco, reeducación de la marcha, y podemos trabajar con ayudas externas como la realidad virtual. Vamos a poner algunos de los vídeos que podemos utilizar, que utilizamos aquí, de terapias que hacemos, para poner ejemplos de dichas terapias. En lo que estamos trabajando es reeducación de la marcha con una paciente que sufrió una lesión medular incompleta.
Esta paciente cuando vino al principio no era capaz ni de dar pasos en las paralelas. Para adelantar el pie afecto necesitaba ayuda de uno de los compañeros para poder adelantar el pie y poco a poco trabajando, fomentando el equilibrio, fomentando ese paso con el pie derecho que veis que le cuesta cuando lo va dando, hemos conseguido sacarla de las paralelas y que pueda andar incluso con el andador. En este estamos trabajando un poquito de control de tronco con otro paciente que tiene una lesión completa a nivel de tronco. El paciente está trabajando a nivel de abdomen cada vez que adelanta la pelota de fútbol. Cabe también destacar que la fuerza no solo la podemos trabajar con pesas, tenemos diferentes formas de poder trabajar la fuerza. Podemos trabajarla con mancuernas, pesas, trabajo de peso externo, con trabajo con el propio peso, que con eso nos podemos ayudar también con diferentes tipos de es que no me sale la palabra. De aparatos como por ejemplo el TRX. No sé si alguno sabéis lo que es. Pues a nivel de rehabilitación de fuerza, no solo yo, sino todos mis compañeros, nos encanta el TRX. De hecho, veréis algún ejemplo con el TRX. Aquí estamos trabajando movilidad activa. A nivel de ganar movilidad, hay veces que podemos trabajar con los pacientes, no nosotros moviéndole. A nosotros nos gusta tener un enfoque mucho más activo para el paciente. Que el paciente se tumbe en la camilla y que nosotros le movamos puede darle la sensación al paciente que está enfermo. O sea, igual que nosotros, si nosotros fuésemos a cualquier sitio y en vez de estar trabajando nosotros nos tumbaran en la camilla, nos daría esa sensación de estar enfermo. Muchos pacientes nos lo dicen. Se puede trabajar exactamente lo mismo que trabajamos en camilla, que se puede trabajar en suelo, muchas de las veces. Y siempre que pueda hacer el movimiento el paciente, muchísimo mejor. Se van con mayor sensación de haber trabajado y encima les sirve bastante más, porque a nivel cortical le están metiendo el estímulo ya no solo de que están moviendo ellos, sino que están moviendo la articulación con su contracción. En el ejemplo que hemos visto antes, uno de los pacientes no tenía la movilidad completa del hombro derecho. ¿Qué hacíamos? Él se ayudaba con su hombro izquierdo agarrando la pica para poder ganar la máxima grado de movilidad, pero es él el que se está autoayudando a él mismo, no es otra persona desde fuera la que está intentando moverle, a que al final es estar tumbado y no hacer nada. El paciente, cuando se le haya movido 3 veces, deja de prestar atención de lo que está haciendo. Este, por ejemplo, es el ejercicio del TRX. Aquí estamos trabajando fuerza de miembros superiores y en apertura. Se podría hacer perfectamente también en una máquina, pero al final el hecho de también estar haciendo ejercicios con el propio cuerpo, ver que son capaces de hacerlo, tirarlo al suelo, por ejemplo, esto se podría hacer en una camilla perfectamente, pero la sensación esa que he comentado antes al paciente es totalmente diferente. El hecho de estar en el suelo, de tirarse al suelo, de luego volver a subir, incluso el hecho de irse al suelo, subir, pasarse a los sitios, eso ya es parte de su tratamiento, porque a ellos eso ya le está suponiendo un esfuerzo. De hecho, de fisioterapia, pero un poquito más de terapia ocupacional, se tiene que trabajar todo ese hecho de traslado, de paso de silla a cama, cama a silla, silla suelo, suelo silla, que todo eso es súper importante para la independencia en pacientes con lesión medular. Aquí, por ejemplo, estamos dentro de un tipo de ejercicio dentro de la realidad virtual. Sería en este caso una realidad virtual no inmersiva en el que estamos trabajando el equilibrio. En este caso está subida a un columpio y la paciente tiene que aguantar el equilibrio mientras que está viendo un vídeo de una montaña rusa. Yo desde atrás estoy haciendo los diferentes desequilibrios que se haría exactamente dentro de la montaña para que el ejercicio sea mucho más ameno, se le pase el tiempo de trabajo mucho más rápido y además es un poquito más largo. Así al final acabamos trabajando más que por repeticiones, porque la paciente no está tan pendiente de cuántas repeticiones me queda o cuántas repeticiones he hecho, sino que es hasta que se termine el vídeo.
En este ejercicio estamos trabajando también control postural y estamos también fomentando, como he dicho antes, la contracción de músculos por debajo de la lesión. Justamente en este chico hemos visto que ha habido contracción por debajo de la lesión que no debería de tener según su lesión, y al final ha sido todo fomentando, haciendo ejercicio activo, intentando fomentar al máximo la autonomía de dicho paciente. Y aquí este es un ejemplo de un paciente al que nos lo llevamos fuera. Entonces, ¿qué estamos trabajando aquí? Dos componentes. Componente cardiorrespiratorio. Mucha gente puede llegar a pensar, ¿y cómo puede trabajar el cardio una persona con lesión medular? Pues a los chicos de práctica les suelo hacer mucho esta pregunta, y muchos chicos no, o se quedan pillados o intentan buscar cosas súper enrevesadas. La más sencilla es que salgan a la calle y que se propulsen. Igual que nosotros salimos a andar, que ellos salgan y se propulsen. Luego diferentes métodos. Podemos trabajar la capacidad aeróbica con saco de boxeo y puñetazos, se puede trabajar con ejercicio adaptado. Por ejemplo, ¿quién de aquí ha hecho alguna vez burpees? Los odiáis, ¿verdad? Vale, pues hay una forma de poder adaptar dichos burpees a lo mejor a una persona con lesión medular que presente una paraplegia. Es muy sencillo. Bueno, voy a explicarlo aquí. Todo el rato lo mismo, tener que intentar decirle al paciente que vaya a tocarse tobillos, hombros y suban. Esto parece una tontería, pero cuando está haciéndolo 45 segundos seguidos y sin descanso, a mí ya me está empezando a fallar el componente de la respiración, y porque lo estoy haciendo lento. Si encima le pedimos al paciente el que lo haga mucho más rápido, le va a costar muchísimo más. Al final es meterle componentes de movimientos que puedan hacer ellos de baja carga, pero una velocidad bastante alta. A mí también me gusta trabajar todas las imágenes que he ido poniendo. Da la presentación y voy pasando arriba a la derecha. En todas las imágenes que he ido poniendo, bueno, excepto eso, estáis viendo que los pacientes no están sentados ya. Los pacientes están haciendo deporte, están moviéndose, están tocando la guitarra, están con su familia, y es porque hay que romper un poquito esa barrera de que una persona con lesión medular es una persona en silla y ya. No, una persona con lesión medular es una persona. Es una persona que sigue teniendo sus gustos, que sigue haciendo deporte, que tiene sus complicaciones, sí, pero no es una persona que se le tenga que dejar ahí apartado dentro de una silla. Son personas que, igual que personas que no estamos en silla, tienen ocio, tienen gustos, tienen pareja, y queremos romper un poquito ese pensamiento que solemos tener las personas de que una persona con lesión medular es una silla y ya. Bueno, tipo, muchísimas gracias por vuestra atención.